El demonio que quería llevarse a mi hija. Mi nombre es Amelia Rodríguez, y lo que voy a contarles es algo que nunca pensé vivir. Tengo una hija de 7 años, y desde el primer momento en que nació, mi esposo y yo nos dedicamos a criarla con amor y bajo principios religiosos, enseñándole siempre a ser una buena persona. Nos preocupamos por inculcarle valores y enseñarle a rezar desde muy pequeña, con la intención de que crezca protegida y segura. Pero por más que te esfuerces, hay fuerzas oscuras que, cuando deciden entrar en tu vida, pueden cambiarlo todo. La situación comenzó hace unos meses, y aunque en aquel momento parecían cambios sin importancia, poco a poco todo fue volviéndose cada vez más perturbador. Mi hija siempre había sido una niña tranquila. Le gustaba mucho jugar con sus muñecas y mantenía su cuarto en orden, acomodando con cuidado cada uno de sus juguetes. Era obediente y calmada, pero de un momento a otro, comenzó a mostrar actitudes que no reconocíamos en ella. Empezó a comportarse de una manera extraña y hasta violenta. En algunas ocasiones llegó a responderme con gritos y palabras que jamás la habíamos escuchado usar, palabras que no eran propias de una niña de su edad. Al principio, mi esposo y yo pensamos que se trataba de algo que estaba aprendiendo en la escuela. A lo mejor, pensamos, algún niño mayor le estaba enseñando esas expresiones. Así que fui a hablar con sus maestros para comprender qué estaba ocurriendo, pero ellos me aseguraron que en clase, mi hija era todo lo contrario. Siempre callada, reservada, sin siquiera dirigir la palabra a sus compañeros. De hecho, sus amiguitos ya casi ni se le acercaban. Al escuchar eso, la preocupación comenzó a crecer en mi interior, una preocupación que no me dejaba en paz. Intentamos hablar con ella en casa, buscando una explicación. Fue entonces cuando, después de mucha insistencia, nos dijo algo que nos heló la sangre. Nos confesó que cada noche recibía la visita de un amigo. Al preguntarle más, nos contó que ese amigo le hablaba y le decía que nosotros, sus padres, ya no la queríamos, que la ignorábamos y que por eso no debería obedecernos ni mostrarnos cariño. Según ella, este amigo le decía que se comportara de esa manera porque no éramos buenos para ella. La desesperación y el miedo comenzaron a hacer estragos en nosotros, pero por más que tratábamos de convencerla de que aquello no era cierto, su actitud hacia nosotros solo empeoraba. Una noche, mientras pasaba por su cuarto, escuché algo que hizo que el miedo se apoderara de mí. Desde la habitación de mi hija, se oía una conversación. Al principio pensé que era ella misma hablando en voz alta, pero entonces me di cuenta de que había otra voz, una voz grave y masculina que le respondía. Me congelé en el pasillo, tratando de decidir qué hacer, hasta que finalmente abrí la puerta. Para mi horror, encontré a mi hija sentada en el suelo, mirándome con una expresión que nunca antes había visto. Era una mirada de enojo profundo, una expresión de rechazo total. Al verme, me dijo que no quería saber nada de mí, que ya no quería ir a la escuela ni estar en casa. Mi esposo, preocupado, decidió hablar con ella sobre este amigo. Le pidió que nos dijera cómo era, y su respuesta nos dejó aún más perplejos. Nos describió a un hombre mayor, casi como un abuelo, con un sombrero grande y unas botas pesadas. Cada noche, decía ella, escuchaba sus pasos acercarse a su cuarto, y siempre sabía cuando él estaba a punto de aparecer, porque podía escuchar el ruido de las botas al chocar contra el suelo. La historia nos dejó aterrados. ¿Quién era ese amigo que intentaba influir en nuestra hija de esa forma tan siniestra? Dado que nuestra hija cada vez mostraba un comportamiento más agresivo y se volvía más difícil de controlar, empezamos a temer que pudiera estar bajo la influencia de algo sobrenatural. Un día, mientras tratábamos de sacarla de la casa para que jugara afuera, comenzó a llorar y gritar como si quisiera quedarse dentro a toda costa, diciendo que no quería alejarse de su amigo. Mi esposo y yo nos miramos, convencidos de que aquello ya había pasado de ser solo una fase o una simple travesura. En nuestra desesperación, acudimos a la iglesia. El sacerdote,
un hombre comprensivo y paciente, escuchó nuestra historia y nos aconsejó que bendijéramos la casa y rezáramos junto a nuestra hija todas las noches. Nos explicó que, aunque aún no estaba poseída, esa entidad parecía estar en proceso de tomar el control de ella. Siguiendo sus consejos, comenzamos un ritual de oración diario, aferrándonos a nuestra fe y esperanza de que todo regresaría a la normalidad. Cada noche, al acostarla, rezábamos juntos, intentando romper cualquier conexión que pudiera tener con esa entidad. Sin embargo, cuanto más rezábamos, más pesados y oscuros se volvían los días en casa. La atmósfera era opresiva, como si algo invisible y malintencionado nos estuviera observando. Sabíamos que no podríamos seguir así, que había algo más fuerte que intentaba llevarse a nuestra hija lejos de nosotros. Fue entonces cuando tomamos la decisión de mudarnos, de dejar atrás la casa donde habíamos vivido tantos años. A pesar de la tristeza, no había nada más importante que la seguridad de nuestra hija. Después de la mudanza, poco a poco, las visitas de ese amigo cesaron. Nuestra hija comenzó a recuperar su paz, volviendo a ser la niña tranquila y amorosa que recordábamos. No nos arrepentimos de haber dejado atrás esa casa, aunque seguimos con una sensación de pérdida, como si aquel demonio hubiera robado parte de nuestra vida familiar. Hoy, cuando veo a mi hija sonreír y jugar, agradezco cada instante y pienso en los momentos oscuros que pasamos. Sé que ese ser oscuro intentó arrebatárnosla, y aunque no puedo explicar lo que era, solo sé que logramos salvarla. Y en mis oraciones diarias, agradezco no haber perdido a lo que más amo en el mundo. El paseo en el panteón. Tenía 16 años cuando, junto con algunos amigos de la escuela, decidimos hacer algo que parecía emocionante y aterrador: explorar el panteón de la ciudad. Solíamos salir juntos después de clase y, a esa edad, la adrenalina de hacer cosas prohibidas o arriesgadas era algo que nos unía. Aquella noche, uno de los chicos mencionó el cementerio y la idea de probar nuestra valentía allí. A algunos les pareció divertido, pero en mi caso, me provocaba una mezcla de nervios y emoción que me hacía dudar. Pese a mis reservas, terminé aceptando. Nos dirigimos al cementerio al anochecer, cuando ya no quedaba nadie en la calle. El lugar era enorme y bastante antiguo, con lápidas desgastadas y tumbas cubiertas de musgo. Apenas cruzamos el portón de entrada, una corriente de aire frío nos envolvió, como si el lugar nos advirtiera que no éramos bienvenidos. Los demás se rieron, tomándolo como una coincidencia, pero yo sentí que era una señal, un presagio. Los primeros minutos transcurrieron entre risas nerviosas y bromas para aliviar la tensión. Caminábamos por las estrechas sendas entre las tumbas, iluminados solo por la tenue luz de nuestros celulares. Pero cuanto más nos adentrábamos en el lugar, el ambiente comenzó a cambiar. Las bromas y las risas se desvanecieron, y un silencio inquietante se apoderó de nosotros. Sentía que algo nos observaba desde las sombras, como si ojos invisibles siguieran nuestros movimientos. Cada pisada resonaba en la quietud del lugar, y a cada paso que daba, me parecía que en cualquier momento algo aparecería frente a nosotros. Uno de mis amigos sugirió que fuéramos hasta la zona más antigua del panteón, donde las tumbas eran de siglos atrás y el lugar estaba mucho menos cuidado. A regañadientes, accedí, aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea. Llegamos a una sección llena de lápidas inclinadas y cubiertas de hiedra. La oscuridad era casi total, y nuestras linternas apenas iluminaban las viejas tumbas a nuestro alrededor. De repente, escuchamos un crujido proveniente de detrás de nosotros. Nos detuvimos, mirando en todas direcciones, intentando averiguar qué había causado el ruido. Los árboles se balanceaban ligeramente, y una brisa helada hacía que las hojas secas crujieran bajo nuestros pies. Mi corazón latía con fuerza, y me esforzaba por mantener la calma, pero no podía evitar sentir un pánico creciente. Uno de mis amigos intentó bromear,
pero su voz sonó extrañamente quebrada, traicionando su propio miedo. De repente, uno de los chicos soltó un grito ahogado y salió corriendo hacia un rincón oscuro del cementerio. Sin pensarlo, lo seguimos, corriendo entre las tumbas y tropezando con la maleza y las piedras. En medio de la confusión, escuché pasos detrás de mí, como si alguien nos estuviera persiguiendo. Miré rápidamente hacia atrás y, aunque no vi a nadie, la sensación de ser seguido se hacía cada vez más intensa. Mis piernas se movían solas, impulsadas por el miedo. Nos detuvimos en un pequeño mausoleo para recuperar el aliento. Uno de mis amigos, que estaba más cerca de la puerta, dijo que había escuchado un susurro a su lado. Su rostro estaba pálido, y el miedo se reflejaba en sus ojos. Yo también empecé a sentir una presencia extraña, como si algo invisible rondara en la oscuridad, vigilándonos. No dije nada, pero la sensación de que no estábamos solos se hacía cada vez más intensa. La situación empeoró cuando, de pronto, escuchamos un silbido que parecía venir de todas partes. Era un sonido agudo, persistente, que se metía en nuestra cabeza y nos ponía la piel de gallina. El silbido se hacía cada vez más fuerte y parecía que nos llamaba, como si quisiera que nos acercáramos. Nadie quería admitirlo, pero era evidente que todos estábamos aterrados. Intentamos movernos hacia la salida, pero, en la confusión de la noche y la oscuridad, terminamos perdiéndonos en el laberinto de tumbas. Las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida, moviéndose entre las lápidas y proyectando figuras extrañas en el suelo. Cada paso que dábamos nos llevaba más lejos de la entrada, como si el cementerio intentara atraparnos en su interior. De repente, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros, como si alguien hubiera tirado una piedra contra una lápida. Fue suficiente para hacer que todos saliéramos corriendo sin mirar atrás, golpeándonos con las tumbas y tropezando con las raíces de los árboles. Corríamos tan rápido como podíamos, impulsados por el terror, hasta que finalmente vimos la reja de la entrada. A pesar de estar exhaustos, no paramos de correr hasta estar completamente fuera del panteón. Nadie decía una palabra, y el silencio era solo roto por nuestras respiraciones agitadas. Sabíamos que habíamos experimentado algo inexplicable, algo que no podíamos entender. Esa noche, todos llegamos a casa en silencio, sin atrevernos a hablar de lo ocurrido. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese panteón, un escalofrío recorre mi cuerpo. Aún hoy, me cuesta encontrar una explicación lógica para lo que sucedió. Lo único que sé es que jamás olvidaré esa experiencia. Y aunque intento pensar que solo fue nuestra imaginación, una parte de mí siempre recordará ese silbido, esa presencia y esa sensación aterradora de que, en la oscuridad, algo nos observaba. El ente del taxi. Soy taxista en una ciudad grande, donde miles de personas transitan diariamente. A lo largo de mis años en el oficio, he recogido a gente de todo tipo, desde pasajeros amables y conversadores hasta aquellos que prefieren el silencio. Sin embargo, lo que me ocurrió una lluviosa noche no se parece a nada de lo que haya vivido antes. Era un día frío, y la lluvia caía intensamente, haciendo que las calles estuvieran casi vacías. Había oscurecido temprano, y mi turno terminaba cerca de la medianoche. Alrededor de las 7, me encontraba dando vueltas, buscando pasajeros, cuando noté una figura borrosa en la acera. Estaba parada bajo la lluvia, sin paraguas ni capucha. Me acerqué despacio y bajé la ventanilla para ofrecerle un viaje. Alguien solo bajo esa lluvia podía terminar enfermo. Antes de que pudiera decir nada, la figura abrió la puerta trasera y se subió al asiento justo detrás del mío. No me dio tiempo a ver su rostro, y apenas se acomodó en el asiento, sentí una extraña frialdad que invadió el taxi, mucho más fría de lo que estaba en la calle. Me dirigí a ella, como hacía siempre, tratando de ser amable. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté.
La persona señaló hacia adelante, pero no dijo nada. Pensé que podría ser alguien reservado o que simplemente no quería conversar, así que no insistí. Mientras comenzaba a conducir, una serie de detalles me hizo sentir cada vez más incómodo. A pesar de la música suave que tenía puesta para relajar el ambiente, el auto se sentía anormalmente silencioso, como si el sonido quedara ahogado. Y entonces, me percaté de algo aún más extraño. Un leve olor a quemado comenzó a impregnar el aire. Miré hacia el retrovisor, esperando encontrar alguna expresión o reacción en el rostro de mi pasajera, pero solo vi una silueta encapuchada y agachada. La poca luz que entraba desde la calle no ayudaba mucho, pero por alguna razón me costaba enfocar su imagen. Decidí ignorar la incomodidad que me generaba y seguí manejando, intentando concentrarme en el camino y en el reflejo de las luces de la ciudad sobre el pavimento mojado. La figura permanecía inmóvil, sin siquiera cambiar de posición. Después de unos minutos, de repente habló, pero su voz era un susurro apenas audible: al parque. Me sobresalté un poco, no esperaba que hablara. ¿A qué parque se refiere?, pregunté, esperando una respuesta más clara. Sin embargo, ella solo asintió lentamente, sin decir nada más. Decidí llevarla a un parque que quedaba no muy lejos, uno de los más antiguos y menos transitados de la ciudad. Durante el trayecto, noté que el olor a quemado se volvía más fuerte y el frío dentro del taxi era casi insoportable, como si el aire acondicionado estuviera encendido al máximo, aunque estaba completamente apagado. Intenté no pensar demasiado en ello, pero un mal presentimiento comenzaba a invadirme. Al llegar al parque, me detuve en la entrada y giré para decirle que habíamos llegado, pero para mi sorpresa, ella se mantenía completamente inmóvil, mirando hacia abajo. «Hemos llegado», repetí, pero no hubo respuesta. La figura se quedó en silencio, y fue entonces cuando el miedo realmente se apoderó de mí. Alcancé a ver su mano extendida hacia mí, sosteniendo un puñado de monedas viejas y oscuras, como si hubieran estado enterradas por años. Las acepté por reflejo, aunque me invadió un escalofrío al sentir su frialdad. Sin decir una palabra más, mi pasajera abrió la puerta y salió del auto. En ese momento, sentí un peso liberarse en el taxi, como si una presencia opresiva se hubiera desvanecido. Observé cómo se alejaba hacia el parque, y justo antes de que desapareciera en la oscuridad, giró levemente, permitiéndome vislumbrar una parte de su rostro en la penumbra. Fue solo un instante, pero bastó para que me diera cuenta de algo aterrador. Su rostro era una mezcla de sombra y vacío, como si no hubiera carne ni expresión, solo una oscuridad insondable. Decidí regresar a la base, completamente desconcertado por lo que acababa de vivir. El olor a quemado y el frío persistían en el auto, y las monedas que me había dado tenían una textura extraña, como si algo viscoso las cubriera. Me dirigí a un lavado de autos, tratando de deshacerme de aquella sensación de inquietud que me seguía, pero ni siquiera el agua lograba hacer desaparecer esa frialdad que parecía haberse impregnado en el taxi. Al día siguiente, compartí la historia con mis compañeros. Algunos se burlaron, pero uno de los conductores más antiguos me miró con una seriedad que me heló la sangre. Me contó que, hace años, una mujer había sido atropellada frente a ese mismo parque y que, desde entonces, muchos taxistas aseguraban haberla recogido sin saber quién era, hasta que, al llegar a su destino, desaparecía sin dejar rastro, solo el olor a quemado y el frío inexplicable. Después de esa noche, dejé de hacer recorridos en esa zona durante la noche. A veces, siento que algo se quedó en el taxi, como un vestigio de aquella presencia. No sé si fue mi imaginación o si realmente me topé con algo que va más allá de nuestra comprensión. Pero desde entonces, cada vez que recojo a un pasajero en la oscuridad, siento un escalofrío al recordar aquella figura en el asiento trasero, silenciosa, con sus monedas frías y ese rostro vacío que me sigue atormentando.
muñeco maldito. Hace unos meses, me regalaron un muñeco que, desde el primer momento, me causó cierta incomodidad. No era feo ni desagradable a simple vista, de hecho, tenía una apariencia tierna y detallada. Era un muñeco de trapo, con ojos pintados y una sonrisa peculiar que parecía amable. Pero, desde que lo traje a casa, comenzaron a suceder cosas que no tienen explicación lógica. Jamás había sido fan de los muñecos, y menos de tener uno en mi habitación. Sin embargo, acepté el regalo con amabilidad, ya que provenía de una persona muy cercana y me pareció que rechazarlo sería una falta de respeto. Al principio, lo coloqué sobre una repisa en mi cuarto. No le presté mucha atención y traté de ignorarlo. Sin embargo, la primera noche con el muñeco en casa, algo extraño ocurrió. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché unos pasos suaves en el pasillo. Pensé que tal vez algún vecino había salido al pasillo del edificio, pero los sonidos parecían demasiado cerca de mi puerta, casi como si alguien caminara justo afuera de mi habitación. Me senté en la cama, tratando de escuchar mejor, pero los pasos cesaron de repente, dejándome con una inquietud que no pude sacarme de la cabeza. A la mañana siguiente, encontré la puerta de mi cuarto ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir, y aunque intenté racionalizarlo, no pude evitar recordar los pasos que había escuchado. Traté de no pensar demasiado en ello y seguí con mi día. Esa noche, volví a escuchar sonidos, pero esta vez, provenían de dentro de mi habitación. Era como si algo pequeño estuviera moviéndose. Me levanté rápidamente y encendí la luz, pero no encontré nada fuera de lugar. El muñeco, sin embargo, estaba en una posición diferente a la que lo había dejado. Estaba inclinado hacia un lado, con la cabeza ligeramente girada hacia la puerta, como si me observara. Con el tiempo, estos eventos se volvieron cada vez más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y en varias ocasiones, escuché risas suaves que parecían venir de diferentes rincones de mi cuarto. La situación comenzó a afectarme, y aunque intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, no podía ignorar la inquietud que el muñeco me generaba. Incluso mis mascotas parecían notar algo raro. Mis perros, que solían dormir plácidamente en mi cuarto, ahora no querían entrar. Se quedaban en la puerta, gruñendo y mostrando los dientes, como si algo invisible los amenazara. Una noche, decidí probar algo. Antes de dormir, dejé el muñeco en una posición específica, recostado contra la pared y mirando hacia el techo. Quería comprobar si realmente se movía o si todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, lo que ocurrió esa madrugada me dejó sin palabras. Me desperté de repente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al mirar hacia la repisa, vi que el muñeco había cambiado de posición. Ahora estaba sentado, con las piernas cruzadas, mirando directamente hacia mi cama. No había manera de que alguien más pudiera haberlo movido. Estaba solo en casa, y las puertas estaban bien cerradas. Decidí contarle lo que estaba ocurriendo a mi mejor amigo, esperando que tal vez él pudiera darme una explicación lógica o, al menos, tranquilizarme. Cuando le conté, me miró con seriedad y me sugirió deshacerme del muñeco. Ese tipo de cosas no son normales, me dijo. Sin embargo, por algún motivo, no fui capaz de tirarlo. Cada vez que lo intentaba, sentía una resistencia extraña, como si algo me impidiera deshacerme de él. Era una sensación difícil de describir, como si el muñeco tuviera una especie de poder sobre mí. Las semanas pasaron, y la situación empeoró. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que veía al muñeco moverse por mi cuarto, acercándose a mí mientras dormía. En los sueños, sentía cómo se subía a la cama y se acercaba a mi rostro, susurrando palabras ininteligibles. Me despertaba sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo una presencia en la habitación que desaparecía en cuanto encendía la luz.
Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido fuerte que venía de la repisa. Encendí la lámpara y vi al muñeco tirado en el suelo, como si se hubiera caído solo. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Esa misma noche, tomé el muñeco y lo metí en una caja, la sellé con cinta y la llevé al sótano del edificio, lejos de mi departamento. Al día siguiente, respiré con alivio, pensando que todo había terminado. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, encontré la caja en la entrada de mi puerta, abierta, y al muñeco sentado sobre ella, como si nunca hubiera dejado mi apartamento. Sentí un terror indescriptible y llamé a un sacerdote para que bendijera mi hogar y me ayudara a librarme de esa presencia que parecía aferrarse a mí. El sacerdote, al escuchar mi historia, me dijo que este tipo de objetos podían estar cargados con energías negativas y que a veces, el simple hecho de poseerlos podía atraer sucesos paranormales. Realizó una bendición en cada rincón de mi hogar y en el muñeco. Afortunadamente, después de ese ritual, la situación pareció calmarse y el muñeco dejó de moverse por su cuenta. Sin embargo, la sensación de incomodidad nunca se fue del todo. Desde entonces, cada noche antes de dormir, reviso la repisa donde alguna vez estuvo ese muñeco. A veces, juro ver su figura en mis sueños, acechándome desde las sombras. Y aunque ya no está en mi casa, una parte de mí siempre se siente vigilada, como si aquella entidad hubiera dejado una marca en mi vida para siempre. El niño del metro de la Ciudad de México. Mi nombre es Gerardo Sánchez y, como muchos habitantes de la Ciudad de México, utilizo el metro todos los días para ir a la escuela y regresar a casa. El trayecto es largo y agotador, me toma alrededor de 2 horas de ida y otras 2 de regreso, por lo que termino tomando los últimos trenes de la noche. A lo largo de los años he presenciado cosas inusuales y hasta inexplicables en el metro, pero una noche viví una experiencia que nunca podré olvidar. Era alrededor de las 11:30 de la noche y me encontraba en una de las estaciones cercanas a mi casa, esperando el tren en un andén casi desierto. Mientras esperaba, noté que todo estaba inusualmente silencioso. Los vagones se mecían en la distancia y el eco de mis pasos resonaba en el andén. De pronto, escuché una voz suave, casi un susurro, que parecía venir de algún lugar en la oscuridad. Era la voz de un niño. Al principio, pensé que se trataba de alguien que se había quedado rezagado y estaba llamando a su familia, pero la voz sonaba extraña, como si estuviera atrapada en las paredes del túnel. El tren llegó y subí, intentando sacarme de la cabeza el incómodo susurro. Me senté cerca de la puerta y, mientras el vagón avanzaba, sentí una especie de frío que me envolvía. Era una noche cálida, así que el cambio de temperatura me desconcertó. Miré alrededor y aunque el vagón estaba casi vacío, sentía una presencia, como si alguien estuviera ahí, observándome. Cuando llegamos a la siguiente estación, el tren se detuvo más tiempo de lo normal. Las puertas se abrieron y durante unos segundos, la misma voz de niño resonó nuevamente, esta vez un poco más clara. ¿Dónde estás?, decía, en un tono que mezclaba angustia y desesperación. Miré hacia el andén, buscando a algún niño perdido, pero el lugar estaba vacío. Me quedé petrificado, sin saber cómo reaccionar. El tren reanudó su marcha, pero mi mente seguía atrapada en ese llamado que parecía destinado solo a mí. Intenté relajarme y cerrar los ojos, pero, de repente, algo llamó mi atención. Al abrir los ojos, vi una pequeña figura en el asiento opuesto al mío. Era un niño, de unos 7 u 8 años, con el rostro pálido y una expresión triste. Llevaba una camiseta desgastada y pantalones cortos. Parecía haber aparecido de la nada, porque estaba seguro de que ese asiento había estado vacío momentos antes. Al principio, pensé que se trataba de un niño real, alguien que se había subido sin que yo me diera cuenta.
¿Te perdiste?, le pregunté en un intento por romper el silencio que nos envolvía. El niño no respondió, solo me miró fijamente, con unos ojos oscuros que parecían reflejar una tristeza infinita. Por un momento, supe que algo estaba mal. Era como si su mirada atravesara mi alma, llenándome de un sentimiento de soledad y abandono que no podía explicar. Me estremecí, y antes de que pudiera decir algo más, el niño se levantó y caminó hacia la puerta del vagón. Lo observé mientras avanzaba lentamente, sus pasos ligeros resonando en el silencio del vagón. Cuando llegó a la puerta, el tren comenzó a frenar para llegar a la siguiente estación. Justo cuando las puertas se abrieron, el niño desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me levanté rápidamente, salí al andén y miré a mi alrededor, pero no había señales de él. Lo único que quedaba era ese frío inexplicable que parecía haberse adherido a mi piel. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en lo sucedido. Decidí contarles a algunos amigos y compañeros del metro sobre la experiencia. Para mi sorpresa, uno de ellos me dijo que conocía la historia del niño del metro. Según los rumores, se trataba de un niño que había sido abandonado en las vías muchos años atrás y que, desde entonces, su espíritu vagaba por los trenes, buscando a alguien que lo ayudara a encontrar el camino a casa. Escuchar eso me dejó sin palabras, y una sensación de tristeza y miedo se apoderó de mí. A partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas cada vez que tomaba el metro. En varias ocasiones, vi sombras que parecían moverse entre los vagones o sentí que alguien se sentaba junto a mí, aunque al girar la cabeza, no había nadie. En una ocasión, mientras iba mirando por la ventana hacia los túneles oscuros, vi el reflejo de un niño sentado en el asiento junto al mío. Me giré de inmediato, pero el asiento estaba vacío. La experiencia más intensa ocurrió una noche en que estaba solo en el vagón. Al llegar a una estación, noté que una figura se acercaba a mí desde el fondo del vagón. Era una mujer mayor, con una expresión de tristeza. Se detuvo junto a mí, sin decir una palabra, señaló hacia el asiento vacío frente a nosotros. Miré el asiento y, por un instante, creí ver la figura del niño nuevamente, pero esta vez su rostro estaba lleno de lágrimas, como si estuviera pidiendo ayuda. Desde esa noche, trato de evitar los últimos trenes, y cuando no me queda más remedio que tomarlos, lo hago con la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual con el reflejo de los vagones o los andenes desiertos. Aunque trato de convencerme de que fue solo una experiencia sobrenatural pasajera, no puedo evitar sentir que ese niño sigue ahí, esperando, buscando a alguien que pueda llevarlo a casa. No sé si algún día encuentre la paz, pero sé que cada vez que escucho el ruido de las ruedas del tren resonando en el túnel vacío, pienso en su mirada, en ese llamado que parecía dirigirse solo a mí. Desde entonces, cada vez que escucho la voz de un niño en el metro, me invade el temor de que, en algún momento, volveré a cruzarme con él. La niña fantasma de la casa. Mi nombre es Ana, y lo que les voy a contar es algo que ha perseguido a mi familia durante años. La historia comenzó hace más de 5 años en la casa de mis padres, un lugar donde siempre habíamos vivido en paz y donde jamás habíamos experimentado algo fuera de lo común. Crecí en ese hogar junto a mi hermana menor y nuestros padres. Era una casa grande y acogedora, ubicada en una ciudad bulliciosa, pero que siempre había sido un refugio tranquilo para nosotros. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables hizo que nuestro hogar se volviera un sitio lleno de sombras y secretos. Todo empezó una noche en que, siendo todavía adolescentes, mis primos, mi hermana y yo decidimos jugar con una ouija. Era una Navidad y, entre risas y charlas, alguien sugirió la idea de hacer algo espeluznante. Al principio, todos se rieron, pensando que sería solo una broma. Ninguno de nosotros se tomaba en serio lo de la ouija, y aunque sabíamos que estaba relacionado con cosas paranormales, no pensábamos que algo realmente podría suceder.
Nos reunimos en el salón, a oscuras y en silencio, con solo la luz de una vela que parpadeaba débilmente en la mesa. Al principio, nada pasó. Pero, después de unos minutos, la tabla comenzó a moverse lentamente. Pensamos que alguien estaba haciendo trampa, así que entre risas e incredulidad, seguimos jugando. La ouija nos indicó un nombre, Lía. Nos burlamos y decidimos dejarlo, aunque todos sentimos una pequeña inquietud, como si estuviéramos siendo observados. No le dimos más importancia y continuamos la noche como si nada. Sin embargo, esa misma noche, algo perturbador sucedió. Mi hermana menor comenzó a gritar en medio de la madrugada. Corriendo, mis padres y yo fuimos a su habitación y la encontramos en el suelo, temblando y con las manos cubriéndose el rostro. Tenía en sus manos unas tijeras que habían estado sobre su mesita de noche. Cuando logramos calmarla, nos contó que había sentido como si algo la hubiera jalado de la cama y la arrastrara hacia la esquina de su cuarto. Pensó que se trataba de un sueño, pero la intensidad del miedo en sus ojos nos hizo dudar. Mis padres, aunque alarmados, no le dieron mucha importancia y pensaron que todo era producto de su imaginación. Nunca les contamos sobre la ouija, pues sabíamos que no lo entenderían. Mis padres son profundamente religiosos y, de haber sabido, hubieran reaccionado muy mal. Sin embargo, esa no fue la única vez que algo extraño ocurrió en esa casa. Días después, mi hermana comenzó a decirnos que veía a una niña de pie en el pasillo, justo frente a su cuarto. Al principio, no le creímos. Pensábamos que estaba influenciada por su propio miedo. Pero poco a poco, todos empezamos a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban, y el aire en la casa se sentía pesado, como si una presencia invisible se moviera entre nosotros. Una de las experiencias más perturbadoras ocurrió cuando el novio de mi hermana se quedó a dormir en casa por primera vez. Aquella noche, él durmió en el sofá de la sala. Al día siguiente, lo encontramos muy temprano, listo para irse y con una expresión que nunca olvidaré. Estaba pálido y tembloroso, y cuando finalmente se animó a hablar, nos contó que había visto a una figura, una niña, caminando por el pasillo. Dijo que parecía flotar en lugar de caminar, y que había un olor desagradable que impregnaba el aire a su paso, un olor rancio y podrido que se quedaba incluso después de que ella desaparecía. La experiencia lo dejó tan afectado que evitó venir a la casa por un tiempo. A raíz de lo que pasó con el novio de mi hermana, la situación empeoró. En una ocasión, decidí pasar la noche en el sofá, tratando de enfrentar mi propio miedo. Esa noche hacía un calor insoportable, pero, de pronto, una corriente de aire helado invadió la sala y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté dormir, pero en cuanto cerré los ojos, escuché un susurro que me llamaba. Abrí los ojos y, al final del pasillo, vi una figura pequeña y delgada, con el cabello desordenado, mirándome. Intenté no reaccionar, esperando que se desvaneciera, pero cada vez se acercaba más, hasta que se detuvo a pocos metros de mí. Sentí una mezcla de terror y compasión, como si aquella niña estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando algo que la ayudara a encontrar la paz. Permanecí en silencio, y poco a poco la figura desapareció, pero el impacto de esa experiencia me acompañó por mucho tiempo. Tras estos eventos, mi hermana y yo decidimos hablar con nuestros padres y contarles todo, incluyendo lo de la ouija. Al principio, no querían creerlo, pero finalmente accedieron a buscar ayuda. Contactamos a un sacerdote, quien acudió a la casa para bendecir cada rincón. A medida que avanzaba el ritual, el ambiente se volvió aún más pesado, como si la casa misma rechazara la presencia del sacerdote. Durante la bendición, el olor fétido se hizo más fuerte y escuchamos lo que parecían ser susurros provenientes de las paredes. A pesar de la bendición, la presencia de la niña nunca desapareció por completo. Aunque los sucesos paranormales disminuyeron, en ocasiones mi hermana y yo aún la vemos,
caminando por el pasillo o asomándose a través de las ventanas. Es como si, a pesar de nuestros intentos, esa presencia estuviera anclada a la casa, incapaz de irse. Con el tiempo, mis padres aceptaron la realidad de nuestra situación, pero nunca hablaron de ello abiertamente. Para ellos, es algo que simplemente prefieren ignorar. Hasta el día de hoy, la figura de la niña sigue siendo un misterio. Nunca hemos logrado entender quién es o por qué está ahí. Tal vez la ouija abrió una puerta que nunca debimos tocar y ahora estamos condenados a vivir con esta presencia que, aunque no parece ser maligna, nos llena de una tristeza inexplicable cada vez que la sentimos cerca. Y aunque todos intentamos continuar nuestras vidas, siempre queda esa incómoda sensación de que, en cualquier momento, podríamos volver a verla, vagando por la casa que alguna vez fue nuestro refugio. El perro sonriente. Siempre he sido escéptica cuando se trata de lo sobrenatural. Mi esposo y yo nos dedicamos a rescatar animales. Tenemos un refugio en las afueras de la ciudad donde damos hogar temporal a perros y gatos que han sido abandonados o maltratados. Desde hace años, esta misión ha sido nuestra vida y pasión, y nos ha dado experiencias que, aunque difíciles, siempre terminan siendo gratificantes. Sin embargo, un evento en particular me hizo cuestionarme cosas que antes me parecían imposibles. Una noche fría de diciembre, mi esposo y yo volvíamos a casa después de haber hecho una jornada de rescate. Al pasar por un callejón oscuro, notamos una sombra pequeña que parecía moverse a un lado del camino. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que era un perro. Estaba sucio, con el pelaje enmarañado y los ojos apagados, pero había algo en su expresión que nos inquietó. ¿Parecía sonreír? Al principio pensamos que era una ilusión, pero la expresión en su rostro no cambió. Era una sonrisa extraña, que no parecía natural, como si se estuviera burlando de nosotros. Decidimos recogerlo y llevarlo al refugio para revisarlo y darle los cuidados necesarios. Pero, desde el primer momento en que lo subimos al auto, algo extraño sucedió. Nuestros otros perros, que siempre habían sido amistosos con cualquier nuevo rescate, se pusieron a ladrar y a llorar, como si intentaran advertirnos de algo. En un principio, tratamos de calmarlos, pero era imposible. Algunos incluso intentaron esconderse, y uno de los perros más grandes comenzó a temblar, algo que nunca habíamos visto en él. Al llegar a casa, llevamos al nuevo perro a una zona de cuarentena, un pequeño cuarto donde podíamos observar a los recién llegados y asegurarnos de que no tuvieran enfermedades antes de dejarlos con los demás. El perro nos miraba con esa misma expresión, esa sonrisa inquietante que parecía no desaparecer. Mis intentos de racionalizar lo que estaba viendo no lograban tranquilizarme. Había algo en sus ojos, en esa mirada penetrante, que me hacía sentir vulnerable. Las primeras noches con el perro en casa fueron perturbadoras. Empecé a escuchar ruidos extraños en la habitación donde lo habíamos colocado, y aunque siempre verificaba que todo estuviera en orden, el ambiente era pesado. Mi esposo intentó tranquilizarme, diciendo que probablemente era solo mi imaginación, pero incluso él admitió que sentía algo raro en torno a ese perro. Cada vez que nos acercábamos a la puerta para revisarlo, los demás perros aullaban y se alejaban, como si sintieran una presencia oscura en el lugar. Con el paso de los días, empecé a notar que la situación se volvía más extraña. Cada vez que veía al perro, su sonrisa parecía hacerse más amplia, y sus ojos seguían fijos en mí, como si me analizara o intentara comunicar algo. El aire alrededor del refugio parecía más denso y frío, y los perros que solían correr y jugar afuera ahora parecían temerosos y se mantenían alejados de la puerta de la habitación donde el perro estaba aislado. Una noche, mientras revisaba a los otros perros, escuché un sonido proveniente del cuarto de cuarentena. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me acerqué a la puerta y pude escuchar claramente lo que parecía un murmullo,
un tono que transmitía una calma escalofriante. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie, solo el perro sentado en el centro del cuarto, mirándome fijamente, con esa misma sonrisa que ahora parecía más siniestra que nunca. Decidí que era suficiente. Mi esposo y yo hablamos sobre dar en adopción al perro, aunque sabíamos que no era algo que hacíamos con frecuencia tan pronto. No obstante, sentíamos que su presencia estaba perturbando el equilibrio en el refugio. Decidimos contactar a una amiga que se ofreció a llevarlo a su hogar temporalmente para ver si el comportamiento del animal mejoraba fuera del refugio. Al día siguiente, nuestra amiga vino por el perro y nos sentimos aliviados cuando se lo llevó. Sin embargo, esa misma noche recibimos una llamada de ella. Sonaba aterrada y nos contó que el perro la había estado mirando toda la noche desde la esquina de su habitación. Dijo que incluso llegó a verlo sonreírle en plena oscuridad y que sentía que algo extraño estaba ocurriendo en su casa desde su llegada. A pesar de sus miedos, decidió darle una oportunidad y ver si era solo su imaginación. Pasaron algunos días, y las cosas solo empeoraron para nuestra amiga. Nos llamaba frecuentemente, diciendo que sentía una presencia en su casa, una sombra que la seguía a todas partes. En las noches, escuchaba susurros y veía al perro sentado en la oscuridad, siempre observándola con esa expresión inquietante. Finalmente, no pudo soportarlo más y decidió devolvernos al perro, argumentando que sentía que estaba en peligro en su propia casa. Esa misma noche, mientras preparábamos un lugar para el perro en una jaula al aire libre, alguien tocó a nuestra puerta. Al abrir, nos quedamos paralizados. Ahí estaba el perro, solo, en la entrada, con esa sonrisa malévola y los ojos fijos en nosotros. Nuestra amiga nos contó que lo había dejado en su casa y que el perro había desaparecido misteriosamente. No entendíamos cómo había regresado solo, ni cómo parecía seguirnos sin importar lo que hiciéramos. Esa fue la última noche que pasamos con el perro. Al día siguiente, tomamos la decisión de llevarlo lejos y dejarlo en un refugio alejado de la ciudad, con la esperanza de que encontrara un nuevo hogar, al menos, que dejara de atormentarnos. Desde entonces, hemos evitado hablar de él y cada vez que veo una sombra en la calle o un perro solitario, un escalofrío recorre mi espalda, temiendo que, en algún momento, esa sonrisa siniestra vuelva a buscarme. Hasta el día de hoy, no sé qué era ese perro o por qué causaba tanto terror en nosotros y en nuestras mascotas. Lo único que tengo claro es que su presencia no era normal y su sonrisa aún persiste en mis pesadillas. Fue una experiencia que me hizo dudar de todo lo que creía sobre el mundo, y ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad o una sombra en la esquina de mi vista, me pregunto si algún día ese perro sonriente volverá para encontrarnos. La muñeca macabra de la abuela. Desde que tengo memoria, en la casa de mi abuela había una muñeca que parecía tener vida propia. Era una muñeca de porcelana antigua, con cabello rubio y ojos azules, vestida con un traje de encaje blanco y detalles dorados. La muñeca estaba en una vitrina, en el centro de la sala, y siempre me había dado escalofríos. Cuando era niña, evitaba mirarla por demasiado tiempo porque sentía que sus ojos me seguían, como si observara cada uno de mis movimientos con una atención inquietante. Mi abuela, sin embargo, parecía tener un apego especial por la muñeca. Decía que era su niña, que la había tenido desde que era joven y que le traía buenos recuerdos. Aunque nadie en la familia compartía su cariño por la muñeca, respetábamos su deseo y nunca mencionamos que nos incomodaba su presencia. Sin embargo, después de que mi abuela falleció, la muñeca pasó a manos de mi madre, quien decidió conservarla por respeto a ella. La colocó en el estante de la sala, y ahí empezó nuestra experiencia con lo inexplicable. Al principio, no parecía haber nada raro, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. La muñeca, que solía estar quieta y en su lugar, empezó a aparecer en distintas posiciones.
A veces parecía inclinar la cabeza, otras veces sus brazos se movían levemente. Al principio pensé que alguien en la familia la movía sin decir nada, quizás por nostalgia, pero luego me di cuenta de que todos sentían lo mismo. Cada vez que uno de nosotros pasaba por el estante, tenía la sensación de que los ojos de la muñeca seguían sus pasos, observando y analizando. Una noche en particular, me desperté con una sensación extraña, como si alguien estuviera mirándome. Miré hacia la puerta de mi habitación, y allí, en el umbral, estaba la muñeca. La misma muñeca que debería estar en la sala. Me quedé paralizada, incapaz de entender cómo había llegado hasta allí. Froté mis ojos, pensando que tal vez estaba soñando, pero al abrirlos de nuevo, la muñeca seguía en el mismo lugar, mirándome fijamente. Desperté a mis padres, pero cuando regresaron conmigo a mi habitación, la muñeca ya no estaba en la puerta. La encontramos de nuevo en su estante, exactamente en la misma posición de siempre. Mis padres intentaron convencerme de que había sido una pesadilla, pero yo estaba segura de lo que había visto. Esa noche apenas pude dormir y a partir de entonces comencé a sentir una especie de presencia en la casa, algo oscuro y pesado que no se veía, pero que se sentía en cada rincón. Con el tiempo, las experiencias extrañas se volvieron más intensas. Mis padres comenzaron a escuchar risas suaves y susurros en la noche, como si una niña estuviera jugando en los pasillos. En varias ocasiones, la muñeca apareció en lugares donde nadie la había puesto. Un día, mientras mi madre limpiaba la sala, notó que la muñeca estaba mirando hacia la ventana, con una expresión que parecía aún más inquietante. Dijo que sintió un escalofrío, como si algo la hubiera tocado, y decidió guardar la muñeca en una caja, esperando que eso calmara las cosas. Pero la situación solo empeoró. A pesar de que estaba encerrada, seguíamos escuchando esos susurros, y la caja a menudo aparecía abierta, con la muñeca fuera de ella. Una noche, mientras dormíamos, se escuchó un fuerte golpe en la cocina. Nos levantamos rápidamente, y al llegar, encontramos la caja de la muñeca en el suelo, abierta, y a la muñeca sentada en la mesa, como si estuviera esperando nuestra llegada. Mi padre, que siempre había sido escéptico, decidió que era suficiente y tomó la muñeca para tirarla a la basura. A la mañana siguiente, sin embargo, la muñeca estaba de vuelta en la casa, en el mismo estante de la sala, como si nunca hubiera sido removida. Nadie en la familia entendía cómo había regresado. Era como si estuviera aferrada a nosotros, decidida a no dejarnos en paz. Decidimos buscar ayuda y llamamos a un sacerdote para bendecir la casa. Él recorrió cada habitación, rezando y rociando agua bendita, y cuando llegó a la muñeca, se detuvo y nos dijo que sentía una energía oscura alrededor de ella. Después de la bendición, pensamos que todo se calmaría, pero no fue así. Al contrario, los eventos inexplicables continuaron, y el ambiente en la casa se volvió cada vez más opresivo. Mis padres discutieron la posibilidad de deshacerse de la muñeca definitivamente, pero cada vez que alguien intentaba hacerlo, algo les hacía cambiar de opinión. Era como si la muñeca ejerciera una influencia en nuestras mentes, manteniéndonos atrapados en su presencia. Unos días después de la bendición, tuve un sueño muy vívido. En el sueño, veía a mi abuela sosteniendo la muñeca, con una expresión triste y desencajada. Me decía que la muñeca había sido un regalo de una amiga, pero que con el tiempo había empezado a notar que traía una energía negativa. Intentó deshacerse de ella en varias ocasiones, pero nunca pudo, como si algo se lo impidiera. En el sueño, mi abuela me advertía que tuviera cuidado y que no dejara que la muñeca tomara control de nuestra vida. Me desperté sobresaltada, sintiendo que el sueño había sido una advertencia. Al día siguiente, hablé con mis padres y les conté lo que había soñado. Decidimos que la única forma de liberarnos de la muñeca era enterrarla en un lugar alejado de la casa.
Esa misma noche, nos dirigimos a un terreno baldío, llevamos la muñeca en una caja y la enterramos lo más profundo que pudimos. Desde entonces, la casa volvió a sentirse tranquila, y los susurros y los ruidos extraños desaparecieron. Sin embargo, la experiencia nos dejó marcados, y todavía, en algunas noches, siento como si la mirada de la muñeca siguiera observándome desde algún rincón oscuro. No puedo evitar preguntarme si algún día alguien encontrará la muñeca en ese lugar y la desenterrará, liberando nuevamente esa energía que tanto nos atormentó. El ser sombra. Desde pequeña, he visitado la casa de mis tíos, ubicada a unos 30 minutos de la mía. Siempre me encantó ir, pues justo enfrente había un parque enorme donde solía jugar con mi primo. Pasábamos horas corriendo, explorando y divirtiéndonos. A medida que crecimos, dejamos los juegos infantiles y comenzamos a practicar deportes en el parque. Una noche, durante una visita habitual, ambos decidimos ir a jugar fútbol al parque, algo que solíamos hacer al caer la noche, ya que el parque estaba cerca y nuestros padres no se preocupaban. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. El ambiente estaba extrañamente silencioso, y el parque, que generalmente estaba lleno de niños y personas paseando a sus perros, estaba vacío. Solo había un par de niños pequeños en una esquina, actuando de manera inusual y sin dirigirnos la palabra. Nos encogimos de hombros y decidimos seguir con nuestro juego, pensando que era solo una coincidencia. Mientras jugábamos, comencé a sentir una incomodidad creciente, una sensación de que alguien nos observaba desde la oscuridad. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Mi primo también parecía inquieto, y tras un rato de jugar en silencio, decidimos sentarnos en una de las bancas para descansar y charlar. Fue entonces cuando notamos algo que nos dejó helados. A lo lejos, entre dos árboles y junto a unos autos estacionados, vimos una figura alta y delgada, completamente negra, como si fuera una sombra en forma humana. Estaba inmóvil, observándonos fijamente desde la distancia. Intenté convencerme de que era solo una ilusión, un truco de luces o una persona que estaba de pie en la oscuridad. Pero no podía negar la sensación de amenaza que emanaba de aquella figura. Mi primo y yo nos miramos, con los ojos llenos de miedo, y decidimos ignorarla, esperando que simplemente se desvaneciera. Sin embargo, cuando volvimos a mirar en su dirección, la figura seguía allí, inmóvil y silenciosa, pero ahora parecía estar un poco más cerca. Era como si se deslizara en nuestra dirección sin hacer ningún ruido. La luz de las pocas farolas del parque no lograba iluminarla completamente, era como si absorbiera la luz, como si no perteneciera a este mundo. El aire se volvió helado de repente, algo inusual para una noche de verano, y supe que había algo profundamente anormal en esa figura. Mi primo, quien siempre había sido más valiente que yo, se levantó lentamente y sugirió que nos alejáramos sin llamar la atención. Caminamos hacia la salida del parque, pero sentíamos que esa cosa nos seguía. No podía verlo directamente, pero lo sentía, como si estuviera justo detrás de nosotros, acechándonos. La presión en el pecho se volvía insoportable, y cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio del parque. De repente, escuchamos un silbido. Era un sonido suave, pero agudo, que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Nos detuvimos, paralizados por el miedo. El silbido continuaba, y con cada segundo se hacía más insistente, como si nos estuviera llamando. Miré de reojo a mi primo, y su expresión de terror era idéntica a la mía. Sabíamos que teníamos que salir de allí lo antes posible, pero el miedo nos paralizaba. Entonces, ocurrió algo aún más perturbador. A nuestras espaldas, una botella de vidrio rodó y cayó desde la banqueta, como si alguien la hubiera empujado deliberadamente. Nos giramos,
y aunque no había nadie visible, sentimos que el ser sombra estaba mucho más cerca de nosotros, casi a nuestro lado. Fue en ese momento cuando la adrenalina nos impulsó a correr. Empezamos a correr tan rápido como nuestras piernas nos lo permitían, dirigiéndonos hacia la casa de mis tíos con desesperación. Al llegar, golpeamos la puerta frenéticamente hasta que mi tía nos abrió. Nos miró asustada, y entre jadeos y lágrimas, intentamos explicarle lo que habíamos visto. Ella nos escuchó pacientemente y luego nos dijo que, en realidad, ya había oído hablar de ese ser sombra. Algunos vecinos y otros niños del barrio habían reportado avistamientos similares en el parque, especialmente cuando el sol caía y el lugar quedaba desierto. A la mañana siguiente, mi tía investigó entre los vecinos y confirmó que no éramos los únicos en haber tenido ese encuentro. Muchos otros habían experimentado lo mismo, una figura oscura que se aparecía sin hacer ruido, que absorbía la luz y que parecía moverse solo cuando nadie la miraba directamente. Algunos decían que se trataba del espíritu de una persona que había fallecido cerca del parque, otros creían que era una entidad demoníaca atraída por las emociones humanas. El incidente nos dejó profundamente marcados. Desde entonces, evité el parque durante las noches, aunque visitaba a mis tíos con regularidad, nunca más me atreví a ir solo o en la oscuridad. La figura negra se había convertido en una pesadilla recurrente, una sombra que acechaba mis sueños y que, en algunas noches, parecía acercarse más, como si intentara llevarme de vuelta a ese parque. Con el tiempo, supe que muchos de los vecinos seguían viendo a la sombra en el parque. Algunos creían que era un guardián, una entidad que protegía el lugar, pero yo sabía que no era así. Esa cosa era algo oscuro y siniestro, algo que se alimentaba del miedo y que disfrutaba de nuestro terror. Aunque he intentado olvidarlo, aún me atormenta la idea de que ese ser sigue allí, esperando a que alguien más se cruce en su camino. La bruja que quería raptar a mi bebé. Hace unos meses, comenzamos a experimentar fenómenos extraños en nuestro departamento. Mi esposo, mi bebé y yo vivimos en un lugar pequeño, con solo 2 habitaciones y una cocina, pero era cómodo y hasta entonces no habíamos tenido problemas. Sin embargo, de un tiempo para acá, las noches se volvieron inquietantes. Todo comenzó con pequeños ruidos en la cocina, a veces escuchábamos cómo se caían los trastes, y otras veces, los armarios se abrían y cerraban sin motivo aparente. Al principio, pensamos que se trataba de algo lógico, quizás corrientes de aire o fallas en las puertas, pero no tardamos en descubrir que no era así. Empezamos a notar sombras moviéndose a través de la ventana del cuarto de nuestro bebé. Nos decíamos que era nuestra imaginación, el cansancio acumulado por cuidar a nuestro pequeño, quien todavía no dormía bien. Pero una noche, mientras intentaba dormir, vi una figura en la ventana. Era una sombra oscura, alta, con una especie de manto que cubría su cabeza y que parecía observar fijamente hacia el interior de nuestro departamento. El miedo se apoderó de mí, y no pude evitar sentir que esa presencia estaba allí por nuestro hijo. Nuestros vecinos solían contar historias sobre brujas que rondaban el área, sobre todo en las zonas cercanas a los cerros, y hablaban de figuras que se transformaban en esferas de fuego y volaban en la noche. Nunca había tomado en serio esas historias, pero después de ver aquella sombra, no pude dejar de pensar en esas leyendas. La idea de que alguien, o algo, estuviera merodeando nuestra casa y acechando a nuestro hijo, me llenaba de terror. A partir de entonces, comencé a rezar cada noche, esperando que esa presencia se desvaneciera. Una noche en particular, nuestro bebé empezó a llorar de manera inusual. Era un llanto desesperado, como si algo lo estuviera molestando profundamente. Mi esposo y yo intentamos calmarlo, pero nada parecía funcionar. Al pasar las horas, el llanto se hizo más intenso y el cansancio empezó a vencerme. Sin embargo, algo en mi interior me hacía mantenerme alerta,
como si una parte de mí supiera que algo estaba ocurriendo. En medio de la oscuridad, escuché lo que parecía un golpe suave en la ventana, como si alguien estuviera llamando para que le abriéramos. Me levanté de inmediato y miré hacia la ventana, pero no había nadie. Decidí que era solo mi mente jugando conmigo, y volví a la cama. Sin embargo, el llanto de nuestro bebé no cesaba, y mi esposo también empezaba a quedarse dormido de manera extraña, como si algo lo estuviera empujando a dormir profundamente. Fue entonces cuando escuché un susurro, algo que apenas podía discernir, como una voz que provenía de algún lugar cercano. El susurro era tenue, pero tenía un tono amenazante, casi como si alguien estuviera reclamando al bebé. De pronto, nuestro perro comenzó a ladrar con una ferocidad inusual, lanzándose hacia la puerta como si estuviera intentando protegernos de algo. El perro ladraba y arañaba la puerta con desesperación, mientras su mirada estaba fija en la ventana del cuarto de nuestro bebé. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos solos, y que esa presencia había regresado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba mantener la calma. Mientras intentaba despertar a mi esposo, noté que sus ojos estaban cerrados con fuerza y su respiración era pesada. Por más que lo sacudía, no lograba despertarlo. Era como si algo lo hubiera sumido en un sueño profundo y pesado. El terror me invadió al pensar que me encontraba sola, con nuestro bebé llorando y el perro defendiendo la casa con un coraje inusual. No sabía qué hacer, pero en mi desesperación, comencé a rezar, invocando toda la protección que pudiera ofrecerme la fe que aún recordaba de mi infancia. En ese instante, escuché pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando lentamente por encima de nosotros. Los pasos eran pesados y rítmicos, y parecían acercarse cada vez más hacia el cuarto del bebé. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. Sentía una opresión en el pecho, una presencia maligna que parecía acercarse. Fue en ese momento que recordé las leyendas sobre las brujas, aquellas que acechaban a los bebés para llevárselos y hacerles daño. No podía dejar que eso sucediera, así que, con el poco valor que me quedaba, tomé a mi bebé en brazos y comencé a rezar en voz alta. Mis palabras temblaban, pero me aferré a cada palabra con toda la fuerza que tenía. Poco a poco, el llanto del bebé comenzó a disminuir y el perro dejó de ladrar. Los pasos en el techo cesaron, y la opresión en el aire se disipó, dejando un silencio abrumador. Cuando finalmente logré despertar a mi esposo, parecía no recordar nada. Lo miré, sin saber cómo explicar lo que acababa de suceder. No podía entender cómo él había permanecido dormido durante toda la experiencia, pero decidimos no hablar mucho sobre el tema. Sin embargo, algo en mí sabía que no estábamos completamente a salvo y que esa presencia maligna podría regresar. Esa misma semana, llevamos a nuestro hijo a la iglesia y lo bautizamos, con la esperanza de que eso le diera una protección adicional. También colocamos imágenes religiosas y símbolos protectores en cada habitación, especialmente en el cuarto del bebé. Desde entonces, las noches han sido más tranquilas, y esa sensación de amenaza ha disminuido. No obstante, en algunas ocasiones, aún me despierto en la madrugada y reviso la ventana, asegurándome de que no haya nada acechándonos en la oscuridad. La experiencia nos dejó marcados, y aunque la vida ha vuelto a la normalidad, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que escucho ruidos extraños por la noche o veo sombras que se mueven en el rabillo del ojo. Creo que nunca sabremos qué fue lo que realmente nos acechaba, pero tengo la certeza de que algo, o alguien, quería llevarse a mi bebé, y que la fe y la fuerza del amor maternal fueron lo único que nos mantuvieron a salvo. Desde entonces, he aprendido a no subestimar las historias y leyendas sobre brujas y seres malignos que acechan en la noche. Sé que, en algún lugar de la oscuridad, esa presencia podría estar esperando su próxima oportunidad, pero también sé que estoy dispuesta a enfrentarla una y otra vez.
porque el amor de una madre puede ser el escudo más poderoso contra cualquier mal que intente arrebatarnos lo que más queremos. El amigo invisible de mi hija. Mi hija siempre fue una niña alegre y tranquila. A sus 5 años, le encantaba jugar en su habitación con sus muñecas y peluches, y a menudo la encontraba inmersa en sus propios mundos imaginarios. Sin embargo, hace unos meses, su comportamiento comenzó a cambiar de forma inquietante. Noté que hablaba sola, susurrando en voz baja como si estuviera en una conversación profunda con alguien que yo no podía ver. Al principio, pensé que era solo parte de su imaginación, un amigo invisible como el que muchos niños tienen, y lo dejé pasar. Pero pronto empecé a preocuparme, pues lo que ocurría no parecía un simple juego de niños. Una noche, mientras la escuchaba desde el pasillo, oí cómo se reía y respondía a algo que parecía una voz baja y susurrante. Me acerqué a su puerta para escuchar mejor y, aunque no oía a nadie más, la forma en que hablaba era inquietante, como si alguien le estuviera dando instrucciones. Decidí preguntarle al respecto, tratando de no alarmarla. ¿Con quién hablas, cariño?, le dije con una sonrisa. Ella me miró con una expresión extraña y respondió, es mi amigo, mamá. Viene a verme todas las noches. Dice que solo yo puedo verlo porque somos especiales. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. Le pregunté cómo era su amigo y ella me lo describió como un hombre mayor, con un sombrero grande y ropas oscuras. Me dijo que le susurraba cosas al oído y que a veces jugaba con ella, aunque le pedía que no me contara sobre sus juegos. La descripción me llenó de inquietud, pero traté de mantener la calma y simplemente le dije que no hablara con nadie que no fuera su papá o yo si algo la asustaba. No quería que se sintiera mal o que pensara que yo no creía en sus historias. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron. Empecé a notar que se ponía muy nerviosa al caer la noche. Se negaba a dormir sola y muchas veces pedía quedarse en nuestra habitación. Cada vez que intentábamos llevarla de vuelta a su cuarto, comenzaba a llorar y decía que su amigo se molestaría. Llegó a tal punto que, una noche, mientras mi esposo y yo estábamos a punto de dormir, la escuchamos gritar desde su habitación. Corrimos a ver qué sucedía y la encontramos temblando, abrazada a su peluche favorito, mirando a la esquina oscura de su cuarto. «Está allí, mamá, no quiere que me vaya», gritaba mientras señalaba la esquina vacía. Aunque la habitación estaba completamente en silencio, sentí una presencia helada que me hizo estremecerme. Tomé a mi hija en brazos, tratando de consolarla, pero la sensación de inquietud no se desvanecía. Esa noche, la dejamos dormir con nosotros, esperando que todo fuera solo una pesadilla pasajera. A medida que pasaban los días, mi hija parecía cada vez más perturbada. Sus maestros en la escuela comenzaron a comentarme que se veía agotada y distraída y que apenas hablaba con otros niños. A veces, incluso la veían susurrando sola, como si alguien estuviera junto a ella. Fue entonces cuando decidí hablar con mi madre, quien siempre había sido creyente de lo paranormal. Cuando le conté la situación, me sugirió que lleváramos a mi hija a la iglesia y que bendijéramos la casa. Al principio, dudé, pero la desesperación comenzó a ganarme. Esa misma semana, decidimos llevarla a una misa y hablar con el sacerdote de nuestra parroquia. Él escuchó nuestra historia con atención y nos dijo que, aunque no siempre era fácil de comprender, algunas presencias se sentían atraídas hacia los niños debido a su inocencia y sensibilidad. Nos recomendó hacer una limpieza espiritual en casa y rezar en su habitación todas las noches para ayudar a proteger a nuestra hija de cualquier influencia negativa. Aquella noche, mi esposo y yo rezamos juntos por primera vez en mucho tiempo, esperando que fuera suficiente para poner fin a todo aquello. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo que me hizo dudar de si realmente estábamos a salvo. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el pasillo, pasos ligeros, pero que parecían deliberados. Me levanté de la cama,
y al abrir la puerta de nuestra habitación, vi a mi hija parada en el umbral de su cuarto, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Parecía estar en un estado de trance. Me acerqué a ella y traté de llevarla de vuelta a la cama, pero antes de que pudiera tocarla, ella murmuró: «Él está aquí, mamá. Dice que no quiere que lo echemos». Mis piernas se paralizaron al escucharla, y sin saber qué más hacer, la tomé en brazos y la llevé de vuelta a nuestra cama. Pasé la noche en vela, velando su sueño y rezando en silencio. Mi esposo también estaba preocupado, pero trató de mantener la calma, asegurándome que todo esto terminaría pronto. No obstante, la presencia que sentía en la casa parecía volverse cada vez más intensa, y la atmósfera se tornaba más pesada cada día que pasaba. A la mañana siguiente, mientras jugaba con su muñeca en la sala, le pregunté suavemente si su amigo seguía visitándola. Ella me miró fijamente y me dijo: «Él dice que no quiere que te metas, mamá. Que no le gusta cuando rezas porque le duele». Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidí contactar a una persona especializada en limpiezas espirituales, alguien que pudiera ayudarnos a librarnos de esa presencia. La mujer llegó al día siguiente, y desde que puso un pie en la casa, nos dijo que sentía una energía oscura, una entidad que parecía estar aferrada a nuestra hija. Comenzó a rezar y a recitar oraciones de protección, mientras recorría cada rincón de la casa. Al llegar al cuarto de mi hija, la mujer se detuvo y nos dijo que sentía una resistencia muy fuerte, como si algo la estuviera desafiando. Esa noche, después de la limpieza, el ambiente se sintió mucho más ligero, y nuestra hija comenzó a dormir más tranquila. Aunque nunca volvimos a escuchar de su amigo invisible, la experiencia nos dejó marcados para siempre. A partir de ese momento, tomamos medidas para proteger nuestro hogar, con oraciones diarias y símbolos de protección en su habitación. No sabemos qué era exactamente lo que había intentado acercarse a nuestra hija, pero estamos seguros de que, de alguna forma, la fe y el amor que sentimos por ella nos ayudaron a mantenerla a salvo. Hasta el día de hoy, nuestra hija no recuerda mucho sobre su amigo y, en cierto modo, nos sentimos aliviados de que así sea. Pero en algunas noches, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, aún me pregunto si esa presencia podría regresar y si estaríamos preparados para enfrentarla de nuevo. La mujer de la carretera. Fue una noche de verano cuando mi esposo y yo decidimos hacer un viaje en auto hacia la casa de unos familiares, en un pequeño pueblo al norte de la ciudad. Partimos al anochecer, después de una larga jornada de trabajo, lo cual significaba que el trayecto sería oscuro y desolado. La carretera, rodeada de árboles y campos vacíos, tenía apenas iluminación, lo que hacía el camino aún más tenebroso. Habíamos tomado esa ruta varias veces, pero algo en el aire esa noche parecía diferente, como si el silencio y la oscuridad ocultaran un secreto perturbador. Conducíamos en silencio, apenas intercambiando algunas palabras, cuando mi esposo disminuyó la velocidad al notar una figura en el borde del camino. A medida que nos acercábamos, distinguimos a una mujer de pie junto a la carretera. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia nosotros con una expresión enigmática en el rostro. Su vestimenta era antigua, un vestido blanco desgastado que parecía de otra época, y su piel era tan pálida que casi resplandecía en la penumbra. Mis instintos me decían que algo no estaba bien. La mujer no hizo ningún intento por señalarnos que se detuviéramos, ni levantó una mano para pedir ayuda. Simplemente nos miraba fijamente, con una intensidad que hacía que se me erizara la piel. Mi esposo, sin embargo, sugirió que quizás se trataba de alguien que necesitaba ayuda, y aunque mi corazón gritaba lo contrario, finalmente acepté. Nos detuvimos a unos metros de ella, y mi esposo bajó la ventana para hablarle. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó con voz amable. La mujer no respondió. Sus ojos seguían fijos en nosotros,
como si pudiera ver algo en nuestro interior que nosotros mismos ignorábamos. Unos segundos después, la mujer inclinó ligeramente la cabeza y nos sonrió. Pero esa sonrisa no era amigable, tenía algo inquietante, como si fuera una burla o una advertencia. El aire en el auto se volvió denso, y el silencio que nos rodeaba era casi tangible. «Vámonos», murmuré con urgencia, apretando la mano de mi esposo. Pero él seguía mirando a la mujer, fascinado y confundido. Entonces, algo extraño ocurrió. La mujer dio un paso hacia el auto, y en ese instante, su rostro pareció cambiar. Sus ojos se hundieron y su piel se volvió aún más pálida, casi translúcida, como si se tratara de una figura espectral. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y un instinto de supervivencia me hizo gritar: «Acelera, por favor». Mi esposo reaccionó finalmente, pisó el acelerador y nos alejamos de aquella figura lo más rápido que pudimos. Miré hacia atrás mientras nos alejábamos, y aunque la distancia aumentaba, la mujer seguía allí, inmóvil, mirándonos. Al avanzar, las luces de nuestro auto comenzaron a parpadear de manera inexplicable, y la radio, que hasta entonces estaba apagada, emitió un sonido estático. Era como si esa mujer dejara un rastro de energía negativa a nuestro alrededor. A medida que nos adentrábamos más en la carretera, tratamos de racionalizar lo que habíamos visto. Mi esposo intentaba convencerse de que se trataba de una ilusión óptica o de una persona común, pero yo sabía que aquello no era normal. Había algo en su presencia, en sus ojos oscuros y profundos, que me hacía pensar que no era de este mundo. Sentía que, de alguna forma, esa mujer estaba conectada con la carretera, como si fuera parte de ella, una entidad que aparecía para recordar a los viajeros algo que todos tememos, lo desconocido. Después de unos minutos de silencio, mi esposo finalmente habló. «Tú también la viste cambiar, ¿verdad?» Me quedé callada, asintiendo lentamente. Ambos habíamos visto la transformación en su rostro, pero ninguno de los dos quería admitirlo en voz alta. Parecía absurdo, pero al mismo tiempo, era imposible ignorar lo que habíamos presenciado. Nos quedamos en silencio por el resto del camino, deseando que el amanecer nos diera la seguridad que parecía escaparse con cada kilómetro recorrido en la oscuridad. Sin embargo, justo cuando pensábamos que habíamos dejado esa experiencia atrás, vimos algo que nos dejó sin aliento. A lo lejos, en un recodo de la carretera, la figura de la mujer reapareció. Estaba parada en el mismo borde de la carretera, exactamente como antes, mirándonos con esa expresión impenetrable y esa sonrisa macabra. No entendíamos cómo era posible que ella estuviera ahí, como si se hubiera adelantado para esperarnos. Mi esposo volvió a acelerar y pasamos de largo sin detenernos, manteniendo la mirada al frente y evitando girar la cabeza. Llegamos a casa de nuestros familiares en estado de shock. No hablamos de lo sucedido esa noche, ni con ellos ni entre nosotros. Fue como si ambos intentáramos enterrarlo en lo más profundo de nuestra mente. Sin embargo, los días pasaban y aquella imagen no desaparecía. La figura de la mujer junto a la carretera, su sonrisa burlona y su mirada penetrante, nos perseguían en sueños y en momentos de silencio. Una semana después, decidí investigar sobre la carretera y sobre posibles avistamientos en el área. Lo que encontré me dejó helada. Varios conductores habían reportado ver a una mujer vestida de blanco en el mismo tramo, una figura que, según los testigos, aparecía y desaparecía en la oscuridad. Algunos decían que ella era el espíritu de una mujer que había muerto en un accidente en esa carretera, mientras que otros afirmaban que era una bruja, condenada a vagar por los caminos para atormentar a aquellos que se atrevían a mirarla. Desde entonces, evitamos esa carretera siempre que podemos. No importa cuánto tiempo haya pasado, cada vez que escucho el susurro del viento en una carretera desierta o veo una figura en el rabillo del ojo, mi mente regresa a esa noche. Sé que esa mujer sigue allí, esperando a los viajeros, observándolos y quizás buscando algo que jamás podrá encontrar.
Es un recuerdo que me acompañará por siempre, una experiencia que me hizo comprender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que debemos respetar. El espíritu en el hospital. Trabajar en un hospital puede ser una experiencia intensa y desafiante, pero nunca pensé que también sería aterradora. Como enfermera de turno nocturno, estaba acostumbrada a lidiar con situaciones de emergencia, pacientes en estado crítico y familiares ansiosos. Sin embargo, hace unos meses, una serie de eventos inexplicables hicieron que mis noches se volvieran un verdadero infierno. El hospital donde trabajo es antiguo, con pasillos largos y estrechos que parecen estirarse hasta el infinito en la penumbra de la noche. Las luces parpadeantes, los ecos de los monitores de signos vitales y el silencio pesado de las habitaciones vacías siempre le daban al lugar un ambiente tétrico, pero había aprendido a convivir con eso. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a ocurrir cosas que no tenían ninguna explicación lógica. La primera vez que noté algo extraño fue una madrugada, mientras hacía mi ronda habitual. Me encontraba revisando los expedientes de los pacientes en una de las salas cuando escuché pasos suaves detrás de mí. Pensando que era uno de mis compañeros de turno, me giré para saludar, pero no había nadie. Sonreí nerviosa y me dije a mí misma que seguramente era mi imaginación. Pero luego, comencé a escuchar esos pasos cada noche, siempre en el mismo pasillo, siempre alrededor de la misma hora. Al principio, intenté ignorarlos, convenciéndome de que era el crujir de las viejas paredes del hospital o el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio. Sin embargo, una noche, los pasos se detuvieron justo a mi lado. Sentí un escalofrío en la nuca y el aire se volvió helado. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma, pero la sensación de estar siendo observada era abrumadora. Miré alrededor, pero solo vi sombras. Los sucesos se hicieron más frecuentes. Los monitores de algunos pacientes comenzaban a fallar sin razón aparente, y las luces de los pasillos parpadeaban cuando nadie las estaba manipulando. Otros colegas también mencionaron haber visto figuras moviéndose en las sombras, pero nadie quería hablar mucho del tema. En el hospital, el trabajo era agotador, y lo último que queríamos era añadir un elemento de terror a nuestras noches. Una noche, mientras descansaba en la sala de enfermería, una compañera entró con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Me dijo que, al pasar por el área de pediatría, había visto a una mujer parada junto a la cama de un niño. La mujer vestía una bata blanca, pero su rostro estaba borroso, como si fuera una sombra más que una persona. Cuando mi compañera se acercó, la figura desapareció. Intenté tranquilizarla, diciéndole que tal vez había sido solo una ilusión provocada por el cansancio, pero en el fondo, yo también comenzaba a creer que algo extraño estaba sucediendo. Esa misma noche, al caminar por el área de pediatría, sentí una presencia detrás de mí. Me detuve en seco y, con el corazón latiendo a 1000, me giré lentamente. No vi a nadie, pero sentía claramente que no estaba sola. Decidí apresurarme y continuar con mi ronda, pero cuando pasé junto a una de las habitaciones vacías, escuché un susurro. Era una voz suave y triste, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Abrí la puerta, pensando que tal vez alguien se había quedado en la habitación por error, pero no había nadie. La cama estaba vacía, y el silencio en la habitación era abrumador. Me alejé rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Desde ese momento, cada vez que pasaba por esa habitación, sentía una opresión en el pecho, una sensación de tristeza que parecía impregnar el aire. Los rumores comenzaron a extenderse entre el personal. Algunos decían que la figura de la mujer era el espíritu de una paciente que había fallecido trágicamente en el hospital, una madre que había perdido a su hijo y que, de alguna forma, continuaba buscando su espíritu en los pasillos. Otros hablaban de un ángel de la muerte que rondaba las habitaciones,
llevándose a los pacientes que estaban al borde de la vida y la muerte. Aunque nadie quería admitirlo abiertamente, todos sabíamos que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Una noche, mientras revisaba las hojas de signos vitales en el área de pediatría, vi una sombra moverse en el rabillo del ojo. Al girarme, vi a una mujer de pie en el pasillo, mirándome fijamente. Su rostro era pálido y sus ojos estaban llenos de tristeza, pero había algo en ellos que también transmitía desesperación. La figura permaneció allí unos segundos antes de desvanecerse lentamente. Sentí que me faltaba el aire y mis manos temblaban, incapaces de sostener la carpeta que llevaba. Tras ese encuentro, decidí hablar con una de las enfermeras más antiguas del hospital, una mujer que había trabajado allí durante más de 30 años. Al escuchar mi historia, asintió en silencio y me confesó que no era la primera vez que alguien veía a esa mujer. Según ella, se trataba de una paciente que había fallecido hacía años, tras perder a su hijo en un accidente. Al parecer, su dolor era tan grande que no había podido abandonar el hospital y desde entonces su espíritu rondaba los pasillos, buscando a su hijo entre los pacientes. Esa noche, antes de iniciar mi turno, decidí encender una vela y rezar por esa mujer. No sabía si ayudaría, pero sentía que debía hacer algo para calmar su espíritu. Mientras rezaba en voz baja, sentí una brisa suave que parecía venir de la nada y una paz inexplicable llenó la sala de enfermería. Desde entonces, los avistamientos de la mujer comenzaron a disminuir y la sensación de tristeza en los pasillos se fue desvaneciendo poco a poco. Aunque los eventos extraños no desaparecieron por completo, mi experiencia con el espíritu en el hospital me hizo ver las cosas de otra manera. Ahora, cada vez que paso por el área de pediatría, pienso en aquella mujer y en su historia. Quizás, de alguna manera, logramos ayudarla a encontrar algo de paz. Y aunque sigo trabajando allí cada noche, ya no siento el mismo miedo. Porque sé que, detrás de las sombras y los susurros, hay historias de personas que una vez amaron, sufrieron y buscaron consuelo en el lugar más inesperado, un hospital lleno de vida y muerte entrelazadas. El hombre sin rostro. Mi familia y yo vivíamos en una casa antigua en un vecindario tranquilo. La casa tenía sus peculiaridades, como crujidos extraños y puertas que parecían cerrarse solas, pero nunca le habíamos dado demasiada importancia. Hasta que, hace unos meses, algo comenzó a cambiar. Empezamos a escuchar ruidos por las noches, como pasos en el pasillo o susurros apenas audibles. Mi esposa intentaba tranquilizarme, diciendo que seguramente era el ruido de la casa asentándose, pero pronto los sucesos se volvieron más difíciles de ignorar. Una noche, mientras descansaba en la sala después de un largo día, escuché pasos firmes que venían del pasillo. Era como si alguien estuviera caminando con calma, avanzando en mi dirección. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar una explicación lógica, pero el sonido se hacía más fuerte y claro. Cuando los pasos se detuvieron justo detrás de mí, el aire se volvió helado y sentí que alguien estaba observándome. Con el corazón acelerado, me giré rápidamente, pero no había nadie. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo se quedaba conmigo. Después de esa noche, los pasos en el pasillo se volvieron más frecuentes, siempre apareciendo en las primeras horas de la madrugada. Empecé a dudar de mi cordura y decidí no mencionarlo para no preocupar a mi familia. Pero un día, mi hija, que solía dormir profundamente, me dijo en un tono de voz bajo que había visto a un hombre sin cara en la puerta de su habitación. La sangre se me heló al escucharla. Le pregunté qué había visto exactamente y me dijo que, mientras estaba acostada, había visto a una figura alta, sin rasgos faciales, que solo la miraba desde el umbral. La descripción de mi hija me dejó intranquilo. Sabía que los niños podían tener una imaginación activa, pero la forma en que lo relataba era demasiado real, como si realmente lo hubiera visto.
Decidí quedarme despierto esa noche para ver si podía encontrar alguna explicación a lo que estaba ocurriendo. Me senté en la sala, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Todo estaba tranquilo, hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, los pasos comenzaron nuevamente. Eran lentos y pesados, resonando en el silencio de la noche. Esta vez, los pasos se acercaron a la puerta de mi habitación. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y me dirigí hacia el pasillo. Mientras avanzaba, pude ver una figura en la penumbra, una silueta alta y oscura parada frente a la puerta del cuarto de mi hija. Mis manos temblaban y el corazón me latía con fuerza. Quise gritar o encender las luces, pero algo me detuvo. Observé en silencio, intentando procesar lo que estaba viendo. La figura giró lentamente, como si supiera que la estaba observando, y fue entonces cuando lo vi con claridad. Era un hombre alto, pero su rostro estaba completamente liso, sin ojos, sin boca, sin ningún rasgo que pudiera darle humanidad. Era como una sombra viviente, una presencia sin identidad ni emociones. La imagen era tan perturbadora que retrocedí instintivamente, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. Cerré los ojos, esperando que al abrirlos todo desapareciera. Pero al abrirlos, la figura seguía allí, inmóvil, mirándome sin realmente tener ojos para hacerlo. Recuperé el control de mi cuerpo y encendí la luz del pasillo. En un parpadeo, la figura desapareció, dejando el aire denso y pesado. No pude dormir esa noche, y en la mañana le conté a mi esposa lo que había ocurrido. Ella intentó calmarme, sugiriendo que podría haber sido una alucinación producto del cansancio, pero yo sabía lo que había visto. A partir de esa noche, nuestra casa ya no se sintió como un refugio seguro. Empecé a notar sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo y a escuchar susurros cada vez que pasaba cerca de las puertas. Decidido a resolver el misterio, investigué sobre la historia de la casa y el vecindario y descubrí algo perturbador. Hace décadas, un hombre había vivido en la casa antes que nosotros. Era un hombre solitario y reservado, alguien a quien los vecinos apenas veían. Un día, desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué le había pasado, y con el tiempo, la gente olvidó su historia. Sin embargo, algunos vecinos mayores mencionaron que después de su desaparición, comenzaron a ver una figura alta y sin rostro merodeando por el vecindario. Con esta información, decidí tomar medidas. Una noche, invité a un sacerdote para que bendijera la casa. Mientras recorría cada habitación con su crucifijo y sus oraciones, el ambiente se volvió tenso. Podía sentir que algo o alguien no estaba conforme con su presencia. En el momento en que el sacerdote llegó al cuarto de mi hija, un golpe seco resonó en la puerta, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza desde el otro lado. Mi esposa y yo nos miramos, aterrados, mientras el sacerdote continuaba rezando con voz firme. Después de la bendición, la actividad disminuyó, pero nunca se desvaneció por completo. Cada tanto, en las noches más silenciosas, aún escucho los pasos en el pasillo o veo una sombra que se desliza por la esquina de mi visión. No sé si el hombre sin rostro es un espíritu atrapado en nuestra casa, o si es una entidad que se alimenta de nuestro miedo, pero algo en mí sabe que sigue allí, vigilándonos en silencio, esperando el momento en que baje la guardia para aparecer de nuevo. Desde entonces, trato de ignorar su presencia y vivir con la esperanza de que algún día la paz regrese a nuestra casa. Sin embargo, cada vez que escucho un ruido inesperado en la noche o siento una presencia extraña a mi alrededor, sé que él sigue allí, sin rostro, sin identidad, como una sombra que nunca se desvanece del todo. En esos momentos, me queda claro que algunos misterios jamás se resolverán y que hay presencias que no podemos entender ni controlar. Y aunque trato de convencerme de que todo es producto de mi imaginación, en el fondo sé que el hombre sin rostro nunca nos dejará en paz.